Amigos, amigas, gracias por venirse a informar a TES Noticias, gracias por sus likes, que no se les olvide, siempre al pendiente de las notas más relevantes. Y efectivamente en el Congreso de Tamaulipas desafueran al magistrado electoral, el primer caso en 25 años. Durante los últimos 25 años el Congreso del Estado no había desaforado a ningún servidor público. Aquí vemos al personaje en cuestión. Obviamente que esto también se llevó a cabo porque además Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, que entró por Morena, siempre tuvo ese apoyo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Nada más, miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas. Bueno, han llegado a asesinar a candidatos. Pues deben de estar preocupadas sus familias, pero decirle al doctor que no está solo, y a su esposa y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él. Esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas. La gente conoce perfectamente al doctor Américo. Siempre también con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Américo Villarreal. Entonces, dicen las notas, por primera vez en un cuarto de siglo, 25 años, el Congreso del Estado reiteró el fuero a un funcionario, lo retiró. El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, perdió la protección para que se haga frente a una denuncia por abuso sexual a una menor. La Cámara Local de la Legislatura número 66 desaforó este viernes 22 de noviembre del 2024 al magistrado y presidente durante la sesión privada del Pleno Legislativo erigido. Este jurado de procedencia de los diputados determinaron quitarle la inmunidad al juzgador electoral. Así se conforma, así actúa precisamente el Consejo de la Judicatura, allá la Cámara de Diputados en Tamaulipas, y con otros asuntos, porque además apenas están discutiendo lo de la reforma al Poder Judicial. En el secretario de Función Pública y secretario técnico del Sistema de Anticorrupción. Y así podemos mencionar también el juicio de amparo 436-2024, y todos siempre haciendo complicidad a la corrupción que vivimos en Tamaulipas. Tamaulipas tiene memoria y no se nos olvida lo que hemos vivido en esos años donde prevalecía la corrupción en nuestro estado. Por eso hoy termino diciéndoles, tamaulipecos, diputadas y diputados, este dictamen que hoy estamos haciendo el día de hoy es la prueba del compromiso que tenemos con el pueblo de Tamaulipas. Y el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Esta se integrará con diversas unidades administrativas. Entre ellas se encuentra la Coordinación General de Investigación y la Coordinación General de Litigación, las cuales considero deben contar formalmente con funciones de Ministerio Público. Cabe señalar que el artículo 5 establece las atribuciones del fiscal general y en el artículo siguiente se dispone que éste contará con servidores públicos con funciones de Ministerio Público, incluyendo las fiscalías especializadas para el despacho de sus asuntos. 1. Para el registro de personas candidatas a magistraturas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Inciso A. Acta de nacimiento actualizada en copia certificada por el registro civil original o por persona notariada pública. Inciso B. Copia certificada por persona notaria pública de la credencial para votar con fotografía vigente expedida en el Instituto Nacional Electoral. Inciso C. Copia certificada por persona notariada pública del título y cédula profesional que acredite que la persona aspirante cuenta con licenciatura en Derecho o equivalente o su equivalente. Inciso D. Original o copia certificada por la persona notaria pública del o los certificados de estudios, historial académico, constancia que acredite los promedios correspondientes establecidos en los requisitos constitucionales. Inciso E. Copia certificada por persona notaria pública de los documentos u otros elementos que comprueben que acrediten fehacientemente la práctica profesional de cuanto menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Inciso F. Original de la constancia de residencia del país durante el año anterior a la emisión de esta convocatoria, que también podrá acreditarse con la copia certificada por persona notaria pública, la credencial para votar con fotografía vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral. Se trate de asuntos de obvia o de urgente resolución por medio del voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes en el Pleno. Pero si se tratara de asuntos relacionados con adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Política del Estado, se requerirá el voto de las 2/3 partes de los integrantes del Pleno. Las corridas de toros, las peleas de gallos, como ya la vimos en su momento con respecto a los circos, o la venta de animales o especies prohibidas, que se da como sea. Quienes no lo hemos visto en carreteras e inclusive en mercados. Cual se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con gusto, diputada presidenta. Se recibió de la Cámara de Diputados oficio número DGPL-66-L21-94, mediante el cual se remite la minuta del comproyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es el caso, lo que buscamos es que de aquí en adelante esta estrategia pueda venirle a dar resultados y que desde luego se voltee a ver a nuestro Estado y que nuestro Estado sea, pues desde luego, partícipe en primer lugar o en primerísimo lugar de prioridad junto con otros estados de la República que entendemos ya se está participando con la estrategia y que sea por el bien de todas y de todos los mexicanos. Perdón, ¿de qué lado de la justicia se encuentra? Porque primero declara inválido el decreto 65-72 por violar el debido proceso legislativo y con el mismo dispositivo inválido vuelve a sustentar una ilegalidad con tal de favorecer a los aliados políticos del PAN. Finalmente, creemos muy a pesar de las ministras y los ministros de la Corte que siempre nos asistió y nos asiste la razón y estamos del lado de la legalidad, porque de haber sido lo contrario se hubiesen pronunciado sobre la invalidez de los actos emitidos por este poder, los cuales subsisten, así como lo intentaron hacer con la reforma judicial, como tampoco la Corte se pronunció sobre una posible responsabilidad de los diputados y a los detractores de nuestro movimiento. Les decimos que comprar conciencia y voluntad no es estar del lado de la justicia, democracia y ni mucho menos de la legalidad, ya que queda demostrado las incongruencias y ilegalidades aún de la misma Corte, que con tal de favorecer unos cuantos potentados pueden torcer la ley para su beneficio. Título segundo, capítulo quinto, sección 4, de las personas asesoras de dictaminación, artículo 52 bis. En apoyo al trabajo de las comisiones y comités, el Congreso del Estado contará con personas asesoras de dictaminación que estarán adscritas a la unidad de servicios parlamentarios, las que tendrán el rango de asesores. Beneficia y es a favor es justicia. Me parece que no es la primera vez. Este tema en su momento se adelantó, se anticipó, se cantó que el tiempo le daría la razón a Acción Nacional y bueno, simplemente al pasar el tiempo así fue. Ojalá que de aquí en adelante las cosas se hagan tomando en cuenta la pluralidad de las voces. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar y contribuir en lo que nosotros podamos para que estos documentos tan importantes y estas iniciativas vayan debidamente nutridas también con la voz de la oposición, que por más minoría que pueda ser, también son tamaulipecas y tamaulipecos, también del trabajo.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 6, señala que el derecho al trabajo comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente elegido o aceptado. Es decir, en Brasil, para la producción del maíz, ha generado rendimientos en los cultivos por encima de la medida, por eficacia, con una eficacia a un 20%. Ahí está, ¿no? Ahí están los legisladores de Tamaulipas y seguimos con la información. Quitan fuera al presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que podrían procesarlo por denuncia de abuso sexual. La Fiscalía General de Justicia ya se encuentra en libertad para proceder de manera legal contra el Tribunal Electoral del Estado, el magistrado Edgar Danés Rojas. El Congreso de Tamaulipas desaforó el viernes al presidente del Tribunal Electoral del Estado, el magistrado Edgar Danés Rojas, por lo que la Fiscalía General de Justicia ya se encuentra en libertad para proceder de manera legal contra su persona. Edgar Danés recibió el nombramiento como magistrado electoral en Tamaulipas el 13 de noviembre del 2018 por un periodo de 7 años. Las cosas comenzaron a complicarse en ese año por ser denunciado por abuso sexual en la ciudad de Nuevo Laredo, por lo que la delegación de la Fiscalía inició una carpeta de investigación y solicitó se le retirara la inmunidad para poder ejercer en su contra. Otro medio también lo dice, desaforan a Edgar Danés Rojas y se ignora su paradero ahora. El Congreso del Estado de Tamaulipas, a través de la Comisión Instructora, desaforó a Edgar Danés Rojas, quien era el presidente del Tribunal Electoral. Este viernes, a la 1 de la tarde, sesionó la Comisión Instructora en la que asistieron 32 diputadas y diputados, quienes se convirtieron en el jurado de procedencia para resolver el caso del imputado. El dictamen fue aprobado por unanimidad. En total, 32 votos a favor, 19 de Morena, 5 del PAN, 3 del PT, 3 del Partido Verde, 2 de Movimiento Ciudadano y la del PRI no fue. En total, 4 diputados y diputadas faltaron y se les justificó la ausencia. El PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y Vicente Verastegui Hostos, Lucero de Osdadi y Martínez de Morena y Mercedes del Carmen Guillén del PRI. En la sesión, que tuvo carácter de privada, se determinó retirar la inmunidad procesal a Edgar Danés, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas puede proceder en cualquier momento y de manera penal en su contra. No es mi material para ejercer el cargo de magistrado. No le miento, mire, voy camino al tribunal. No se vale esto, presidente. ¿Por qué nos notificas a las 7 de la mañana para las 8, cuando a las 3 de la mañana abandoné el tribunal? Estoy sorprendido. Despierten, tamaulipecos. Quiero exponer públicamente la situación en Tamaulipas. Este tribunal está presidido por una ilegalidad constante. Ya basta, señor Edgar Danés Rojas. Ya basta. ¿A quién se le ocurre? Yo creo que en ninguna parte del país, ni en la sala superior, ni en las salas regionales, hemos visto una circunstancia de tal magnitud, cuando la sala, por cuestiones de profesionalismo, nos da 24 horas para resolver un incidente y nos da también, después de que los resolvamos, nos da 3 días. Resolvimos ayer en cumplimiento oportuno las 24 primeras horas, pero ¿qué quería, presidente? ¿Que no interviniéramos? ¿O cómo? A las 7 de la mañana, cuando están cerradas las oficinas, o ¿cómo le llamaríamos a nivel nacional? ¿Madruguete jurisdiccional? ¿O cómo? Vamos a hacer una consulta a la ciudadanía. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Madruguete jurisdiccional? ¿O cómo se llamaría? No sé. Está